RPP. Bueno, a ver, en el Diario Oficial del Peruano se ha publicado el decreto supremo que aprueba una serie de disposiciones adicionales sobre la modificatoria de la Ley de Delitos Informáticos y el Código Penal. Esto con el fin de controlar o neutralizar la venta indiscriminada de chips, ¿no?, telefónicos en la vía pública, ¿no? Con una facilidad tremenda se pueden adquirir estos chips. No hay control en esta venta. Por tal motivo, señores, vamos a analizar estas medidas con Eric Iriarte, un destacado abogado especialista en Derecho Digital, a quien agradecemos por la gentileza en aceptar conversar con nosotros. Doctor Iriarte, ¿cómo está usted? Muy buenas tardes. Bienvenido. Buenas tardes, Joana. Buenas tardes, Carlos. Un gusto hablar con ustedes de este tema. Bueno, esta mañana el fiscal Jorge Chávez Cotrina, ¿cierto?, quien es el coordinador de las fiscalías especializadas contra la criminalidad organizada, ha hecho apuntes realmente muy importantes. A ver, en primer lugar, en este tema de la venta indiscriminada de chips en la vía pública o en cualquier lugar donde uno lo puede adquirir, las empresas de telefonía, no, los operadores en este caso, podrían ya tener responsabilidad penal si es que no cuentan efectivamente con este protocolo de prevención que podría justamente controlar esta venta indiscriminada. Creo que todos estamos involucrados en el tema de la seguridad ciudadana, ¿no? No es solamente un tema de que la autoridad pública, sino también el sector privado y otros actores de la sociedad. Pero tenemos que delimitar claramente cuáles son las responsabilidades de dichos actores. Evidentemente, la necesidad de comunicación en el país, un país que estamos casi el 85% de la población conectada a temas digitales, a Internet, con bandas de 5G desplegadas hace relativamente poco, en proceso de licitación algunas más, evidentemente tiene que tener instrumentos de control. ¿A quién se le venden los dispositivos y los chips? Pero por el otro lado, que la información que se entrega a la autoridad pública también vaya con las medidas de resguardo pertinentes. ¿Responsabilidad penal a las empresas de telecomunicaciones? No creo que es el camino idóneo para resolver este tema. En esencia, porque las empresas no son las que terminan vendiendo, porque es directamente proporcional las responsabilidades a la acción en concreta. Y además algo que es súper práctico. Si yo voy a delinquir utilizando un chip, yo no voy a comprarlo con mi nombre. Probablemente esté haciendo un tema de suplantación de identidad. La norma además se enfoca en los chips físicos. Pero, por ejemplo, si algunos han viajado, tienen una cosa que se llama eSIM o SIMs electrónicos que no están físicamente vendidos y, por ejemplo, esta norma no lo regula. Si el efecto fue tratar de regular la venta ambulatoria de chips, lo que vamos a ver es que van a dejarlo de vender ambulatoriamente y van a comenzar a comprar chips digitales directamente que ni siquiera se tienen que comprar, claro, o los están comprando con suplantación de identidad. Claro, donde se tiene que escanear solo un QR y te asignan un número y la información que tú pones puede ser verdadera o puede ser falsa. Ahora, entonces, ¿qué tipo de control o qué se debería mejorar? Porque si uno lo escucha rápidamente, se va a tener control sobre la venta de chips, esos que en algún momento a todos nos han ofrecido en la vía pública. Suena bastante bien. Suena bastante bien y creo que es parte de la solución, pero si esta solución no se ata, por ejemplo, a que la información que se va a entregar a las autoridades va a estar resguardada adecuadamente, que solamente se va a entregar a determinadas entidades, que esto además tiene que ver con protección de datos personales, más pareciera que estamos tratando de decir, oye, el tema de otros derechos como la privacidad, la seguridad de la información, no son relevantes porque lo único relevante es la seguridad. Tarde o temprano la seguridad se termina comiendo las libertades. Sería importantísimo saber si la Autoridad de Datos Personales ha observado, cuestionado o analizado esta norma. Hasta donde tengo entendido yo, no. Ahora, las empresas de telefonía, los operadores, deberían tener un protocolo de prevención, diríamos así, para justamente tratar de controlar la venta indiscriminada de chips. Sí, y tendrían que tener además claridad de quiénes son sus operadores intermediarios para tenerlos claramente identificados y saber qué SIMs específicamente son los que se están distribuyendo y en dónde. Pero del otro lado también tenemos que tener identificación plena de quién lo está haciendo. Una de las cosas que se utiliza, por ejemplo, para identificar son las huellas dactilares en caliente, ya no en frío, para evitar que se utilicen siliconas o cosas similares, pero esto va contra RENIEC. La base de datos de RENIEC resulta siendo que está cuestionada, de que puede estar publicada en diversos sitios. Lo hemos visto hace un par de semanas, este cuestionamiento que se hizo sobre el padrón electoral. Y entonces el tema detrás es la seguridad de la información que se está tratando de trabajar. La solución es buena, la lógica es buena,
Pero si esto solamente se resuelve desde la autoridad pública diciendo mano dura y así lo resolvemos, al final, lo que te digo, usan eSIMs o basta con suplantar identidades. Hay Entonces, algunas... no te metes buscando a ti o a mí, que es lo peor de todo. Claro, hay algunas dudas que te las traslado, de repente nos puedes ayudar, que son dudas, por supuesto, de los ciudadanos que nos van escribiendo, Eric. No se supone, nos preguntan ellos, que había un límite en realidad de líneas telefónicas que un ciudadano puede adquirir. ¿Cómo de pronto aparecen más de quizá 4 líneas telefónicas a mi nombre y yo ni enterado estoy? No sé si me entiendes un poco la pregunta, que es la duda también de muchos ciudadanos. Claro, y además pasa que a veces no se compran a nombre de una persona natural, sino a una persona con negocio, con lo cual entra una figura diferente, porque entra como si fuera una empresa, o empresas que luego terminan distribuyendo los chips que pueden haber comprado con un uso legítimo. El tema está en cómo haces el control efectivo de la identidad de quien está recibiendo efectivamente los chips y no termina siendo simplemente que alguien compre una o varias líneas o cambie de nombre o los usuarios intermedios son los que terminan tergiversando el protocolo de seguridad. Por eso, fiscalización estricta ¿de quién? ¿De OCIPTEL? OCIPTEL es uno de los actores, sí, pero OCIPTEL es el que recopila la información. Aquí tiene que haber una acción conjunta entre el Ministerio de Transporte y Comunicaciones, tiene que entrar también la autoridad pública con la autoridad de datos personales, OCIPTEL también, pero combinadas y organizadas. Esto más parece una solución de entrégame a mí la información, policía, fiscalía, yo ya veo cómo lo resuelvo. ¿Y qué pasa si la información recopilada no es exactamente para un delito? ¿Dónde está el protocolo completo de decir, oye, tiene que ser un delito en flagrancia, tiene que ser efectivamente algo que se ha denunciado, el número de donde se ha denunciado? ¿Te imaginas que de pronto digan, oye, quiero saber qué líneas tiene Joana o Carlos y saber quién se la vendió, claro, dónde lo compró? Terminamos siendo un peligro real, ¿no? Señores, estamos conversando con el doctor Eric Iriarte, abogado especialista en Derecho Digital, respecto a las normas emitidas por el gobierno para conocer quiénes venden y activan los celulares o las tarjetas SIM, justamente de estos teléfonos celulares. Ahora, esta es una labor bastante difícil, Eric. ¿A qué intereses económicos se enfrentan las autoridades para tratar de regular esta venta indiscriminada de chips de teléfonos? Creo que no hay un interés económico y voy a ser muy enfático con esto. No es que las empresas de telecomunicaciones quieran vender más. Ya el Perú tiene un mercado bastante maduro, si quieres, 85% más de gente conectada a Internet y probablemente más conectado con dispositivos móviles. Creo que aquí el afectado, el que está detrás, son en efecto los delincuentes que están utilizando los instrumentos digitales y si no utilizan los chips, van a ir a utilizar los eSIMs, que esos son muchísimo más fáciles de obtener, se recopilan directamente por Internet y ahí el Estado no tiene mayor ejercicio ni control. ¿Puedes controlar esto? Puede ser una herramienta totalmente válida, pero no necesariamente va a resolver el problema de la extorsión detrás. Eric, ¿le parece correcto, por ejemplo, que de acuerdo a esta norma emitida, ¿no?, normas, diríamos, suplementarias emitidas, la Fiscalía, la Policía y el Poder Judicial tengan acceso a toda la información referida a la venta y activación de las tarjetas SIM, popularmente conocida como chips en los celulares, para aplicarlo obviamente en la investigación de los delitos, ¿no?, que se cometen a través de estos dispositivos de comunicación? Si tienen las facultades para poderlo hacer y además están en cumplimiento de la Ley de Protección de Datos Personales, que da excepciones para esta investigación, sin duda. El problema son los abusos de este tipo de normas que ya se han visto en otros momentos y malas utilizaciones que puede haber. ¿Tenemos que confiar en la autoridad pública? Sí, pero tampoco podemos ser ciegos a las realidades de lo que tiene que expresar. Será súper importante que la autoridad de datos personales, que es la clave en estos temas, se pronuncie. Será súper clave que el Ministerio de Transporte y Comunicaciones también se pronuncie sobre este foco de cómo lo van a intentar hacer los protocolos efectivos de transferencia de la información, sin que se pierda o sin que se termine filtrando. Imagínate, piden los listados de las personas que han comprado chips en la calle y termina el listado en Wilson. El mismo problema detrás ocasionado por la entrega de información. Solo una última pregunta de mi parte, que en realidad te la pido, se la des como recomendación a los oyentes, a los televidentes a esta hora de la tarde, es recordarles a qué se exponen si es que, por ejemplo, llega una persona y le pide a alguien, sea miembro de la familia, amigo, que compre una línea telefónica o un chip sin saber exactamente para qué va a ser usado, que eso es otro de los casos también que se han estado viendo mucho, ¿no? Pedirle a personas cercanas, algún vecino del barrio, pedir que compre chips sin saber finalmente yo de qué me estoy responsabilizando con ese número.
Eso es el elemento clave. Como normalmente utilizan a terceros o utilizan nombres falsos que terminan en personas reales, donde termina la acusación, donde la fiscalía comienza la investigación y donde la policía va a hacer las indagaciones, terminan siendo sobre personas que ni siquiera sabían que era para lo cual se estaba utilizando este chip, sea porque compraron el chip o sea porque le suplantaron la identidad. Y en esas dos circunstancias, este protocolo de manera efectiva lo que debería tener es decir, oye, si identificamos que tú no eres la persona que lo compró o no tenían las validaciones adecuadas, tiene que haber un mecanismo de protección también de estas personas. Ahora, si tú compras un chip para alguien que te lo dice, cómpramelo que ya te explico para qué es después, en realidad tú te estás exponiendo a ser parte de un esquema criminal en el cual pudieras tener de delitos de extorsión hasta suplantación de identidad o robo de dinero, ¿no? Bueno, hace unos minutos nada más, Eric, ya para terminar, hemos visto, hemos comprobado a través de nuestra reportera Claudia Gomantingo cómo se siguen vendiendo de manera indiscriminada, ¿no?, en la calle los chips de una manera tan fácil de obtenerlo, sin ni siquiera la exigencia, ¿no?, de un documento nacional de identidad, ¿no?, sobre todo en la zona de las Malvinas. La cosa, Eric, es que yo creo que muchos saben dónde están estos lugares. Hay zonas muy conocidas en donde uno puede obtener estos chips. Claro, ahora los venden por cualquier parte, ¿no?, pero hay zonas muy conocidas en las cuales siguen trabajando, entre comillas, estos vendedores, ¿no? O te los mandan por delivery, los compras en Telegram, los compras en Instagram o los compras en tipo de SIM. Pero el gran problema no es que no se sepa dónde estaban. Es lo mismo que Wilson. Quieres buscar base de datos de casi todas las entidades públicas. En las puertas de las galerías, sí. Mira, Wilson queda a 2 cuadras de la SUNAT, queda a 2 cuadras de la RENIEC, a 2 cuadras de la División de Delitos de Alta Tecnología. Está ahí hace 40 años. ¿Cuántos casos se han llevado? O sea, creo que la respuesta es más que obvia. Esto no es simplemente un tema de cambio la norma y ya está. Hay que hacer un plan integral y no podemos dejar que la seguridad se coma las libertades, porque si no al final perdemos libertades y perdemos seguridad. Bueno, Eric, muchas gracias por tu tiempo en RPP. Bienvenido siempre. Buenas tardes. Gracias. Eric Iriarte, abogado especialista en Derecho